días. Gracias a todos por acudir a un nuevo foro, un foro Gaceta del Empleo, en el que está con nosotros Marcos de Quinto. Muchos de ustedes le conocerán, es madrileño, estudió Económicas en la Complutense, en la rama de Econometría, es MBA por el Instituto de Empresa. Él empezó a trabajar muy joven, su primer sueldo se lo ganó como monitor de esquí en Francia, trabajó en una pizzería en Londres, en una reaseguradora y ya muy pronto, en 1982, entró en Coca-Cola y estuvo allí casi 35 años seguidos en una carrera fulgurante, meteórica. Fue nombrado responsable de marketing de la división oeste de Asia, luego fue responsable también de marketing en Alemania. En el año 2000 ya vino a España, volvió a España como presidente de Coca-Cola Ibérica, la división ibérica, y en 2015 fue llamado a la sede de la multinacional en Atlanta. Allí a los pocos meses fue nombrado vicepresidente ejecutivo, puesto en el que se ha mantenido hasta hace poco más de un año, que le dio, no sé si le dio la ventolera, pero en todo caso decidió que era el momento de dar un giro a su vida y dedicarse a otras inquietudes, a otras aficiones que ha mantenido siempre. Su amor por el arte, por el teatro, también por la poesía, por el cultivo del vino. Tiene una bodega, cultiva su propia miel y sobre todo tiene una gran afición a los rallies. Ha participado 4 veces en el rally de Dakar, en 4x4. Y lo último, en ese giro de su vida, ha sido fichar como número 2 de Ciudadanos por Madrid en las elecciones generales. Él dice en su cuenta de Twitter que es un pirata. Dice: pirata, navego sin bandera, no quiero convencerte de nada, en todo caso, hacerte dudar de algo de lo que crees. Ese es su estilo de dirigir la empresa, un estilo independiente, un hombre al que le gusta tomar sus decisiones, que nadie le dicte el camino. Yo creo que solo en el Rally Dakar es donde deja que dirección de carrera le marque el camino. Dentro de esa actividad filantrópica de apoyo al teatro, le mantiene ocupado, pero sobre todo ahora se está dedicando, como decimos, a la política. Lo último ha sido escribir un libro, en parte, bueno, mayormente autobiográfico, Notas desde la trinchera, que no va de guerra, va de la responsabilidad de alto ejecutivo en grandes empresas. En todo caso, él nos va a contar sus impresiones, algunas directrices de cómo entiende él la dirección de empresas y cómo entiende la economía. Les recuerdo también, antes de que intervenga, que tienen posibilidades de formular preguntas por escrito en las tarjetas que están en las mesas. Él me ha dicho que hay libertad para preguntar de todo. Sí es verdad que hay una pregunta muy interesante que no va a responder. O sea, se lo digo para que no la planteen. No va a contarnos cuál es la fórmula de la Coca-Cola. De lo demás podemos hablar, ¿no, Marcos? No, bueno, y lo de Ada Colau que me han preguntado ahí fuera. Lo de Ada Colau tampoco. Muy bien, Marcos, pues cuando quieras. Pues muchas gracias. Me estabas haciendo un repaso de cosas que algunas hasta las tenía olvidadas. Este es el problema de Google, que te tienen retratado, no te puedes escapar de nada. En fin, bueno, son más de 35 años, llevo 36 años en Coca-Cola, lo dejé en agosto del 2018, sigo manteniendo una relación extraordinaria con el nuevo presidente, con James Quincey. Estuvieron el otro día en Barcelona, además, todos mis compañeros, y entonces pues me acerqué yo a Barcelona para estar con ellos.
pero la verdad es que la vida solo tenemos una. Y en la vida se pueden ser muchas cosas, no solamente ejecutivo. Y la verdad es que yo ya estaba un poquito cansado y retirarme cuando no pudiera hacer otras cosas, cuando ya no estuviera físicamente bien, pues me parecía una pena. Y entonces pues he empezado ahora una nueva vida. Voy a tener en julio una niña que se llama Sofía y empiezo absolutamente desde cero. Y he hecho lo que es la puerta giratoria al revés, porque en el momento en que entro en marzo, creo que es cuando me confirma Albert Rivera que voy de número 2 por la lista, me quito absolutamente toda fuente de ingresos que estaba teniendo hasta entonces. Estaba en algún que otro consejo de administración, me doy de baja, estaba de vicepresidente de la Academia de Publicidad, me doy de baja, estaba dando conferencias con Thinking Head, me doy de baja. Luego, en estos momentos, mi único sueldo, que todavía no lo he cobrado, no sé cuándo lo van a pagar, es el de diputado raso. Y esos son los únicos ingresos que yo voy a tener a partir de aquí hasta 4 años. Porque yo creo que la política está para estar uno de paso. Es una dedicación, no una profesión. Eso es lo que yo pienso. No hacer de ella una profesión, uno tiene su profesión, se dedica a la política y vuelve a su profesión. Y yo son 4 años y voy a estar aquí simplemente pues, para tratar de ayudar. Hay un tema curioso. Lo primero que me ha sorprendido cuando he dado este paso es que haya sorprendido. Y eso es una sorpresa. Es decir, yo he sido vicepresidente ejecutivo de una multinacional cuyos ingresos superan los de varias comunidades autónomas juntas en España. He manejado una tropa de 200.000 personas, operando en más de 200 países, gestionándolo, y por otro lado lo hemos gestionado de una manera, yo con mi equipo, que ha resultado buena. Y ahí está el precio de la acción y el valor que hemos podido generar en este tiempo. Entonces, pues de gestionar, sé un poco, o por lo menos algo he probado. Sin embargo, eso sorprende que uno dé este paso. Y sin embargo, no sorprende que gente que no ha llevado una empresa en su vida, ni un bar, lo digo con todo respeto a la hostelería, porque tienes que contratar gente, tienes que pagar seguridad social, tienes que saber lo que son los gastos, tienes que manejarlo. Gente que nunca en su vida ha gestionado nada, se les pueda regalar la dirección de determinadas empresas públicas. Empresas públicas como Correos, con 50.000 empleados, y que compite con Amazon. Yo me pregunto si nuestro presidente de Correos, bueno, con traductor porque no habla inglés, si tuviera que tener un debate con Jeff Bezos sobre el futuro, cómo ve en el futuro de la logística, de la mensajería, etcétera, pues, ¿qué diría? Pero así somos. En España podemos colocar a quien queramos en la posición que sea, en tanto cumpla unos requisitos, que es ser amigo de alguien o lo que sea. Esto a mí me parece duro. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes de aquí no tienen acciones de Telefónica o del Banco de Santander? Que levante la mano el que no las tenga. Pues os voy a dar una mala noticia. Seguro que la tenéis. Porque si tenéis un fondo de pensiones, cualquiera, de manera indirecta, ese fondo de pensiones seguro que tiene acciones del IBEX. Pero al igual que los fondos de pensiones de mucha de la gente que trabaja para vosotros. Luego, básicamente, estas empresas del IBEX son empresas que son propiedad de todos los españoles, porque de manera directa o indirecta todos tenemos un interés económico en esas empresas. Pero las buenas noticias es que esas empresas están absolutamente reguladas y vigiladas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores las vigila, se asegura que cumplen determinados requisitos, tienen que dar resultados trimestrales, se asegura la limpieza de esos resultados y están sujetas al buen gobierno. Y aparte de esto, tienen unos consejos de administración de gente cualificada que ha demostrado determinados conocimientos, como mandan las directivas europeas, y no solamente tienen un consejo de administración de gente formada y cualificada, sino que reportan a una Junta General de Accionistas. Luego podemos estar tranquilos, porque unas empresas que son
más o menos de todos, están con ciertos controles. Empresas públicas como Correos no tienen nada de esto. ¿Quién es el director general? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Cuáles son sus normas de buen gobierno? No. Probablemente, y es un ejemplo, debemos de estar haciendo cosas, cambios, reformas en nuestro país que al menos equiparen lo que es el control de las empresas públicas que sí pertenecen a todos los españoles, por lo menos asemejarlas a aquellas empresas del IBEX que siguen. Estos son cosas de gestión, porque esto no es que sea ya política ni de derechas ni de izquierdas, son cosas de sentido común que hay que aplicar, que yo es por lo que estoy en política, para tratar de hacer cosas de sentido común y dejar un país mejor detrás. Yo hay algo que me están preguntando siempre, es decir, bueno, ¿y cómo se gestiona un país? En mi opinión, en mi modesta opinión, gestionar un país no es muy distinto a cómo se gestiona una empresa. Cuando uno tiene una empresa, y estoy aquí hablando con expertos, pues bueno, lo primero de todo es que tienes que saber quién es tu cliente. Y hay gente en política, en los gobiernos, que piensan que el cliente son sus militantes, que son a los que hay que favorecer. O incluso que son sus votantes o sus simpatizantes o los simpatizantes de su manera de ver la vida, como sucede en el caso de Cataluña, que hay gobiernos que están solamente gobernando para los independentistas. Incluso gente que piensa que no, que él es el cliente y que los votantes son los que le tienen que hacer. No, los clientes son los ciudadanos. Una empresa también tiene que tener un propósito. Y yo creo que cualquier gobierno, independientemente del color de ellos, debe de ser su propósito mejorar la vida de los ciudadanos, hacerles las cosas fáciles, no ponerles trabas, no ponerles problemas, no creárselos artificialmente. También un gobierno, al igual que cualquier empresa, tiene que saber qué producto vendo. Y el producto que vende un gobierno local, regional, nacional, pues es educación, es seguridad, es sanidad, es protección cuando las cosas vengan mal. Esos son los servicios que está demandando la clientela y lo que tiene que gestionar un gobierno. Lógicamente, ese producto hay que ponerle un precio. Y el precio, en mi opinión, tiene que ser impuestos razonables y moderados. Y, por supuesto, lo que tiene que hacer un gobierno es proveerlos de la manera más eficiente. No tiene mayor misterio. Y gestionar un país, gestionar un gobierno, pues tiene muchas similitudes con lo que es gestionar una empresa. El problema es que no tenemos en el Parlamento mucha gente que haya gestionado empresas. No hay muchas. Por otra parte, y esto es un tema muy obvio, y disculpad que os diga obviedades, pero unas tasas impositivas iguales, si a la gente le va bien al gobierno también y va bien a todos. Porque las mismas tasas, si a la gente le va bien, tú tienes menos necesidad de dar subvenciones a la gente, de menos coste que tienes de paro. Y por otra parte, si a la gente le va bien, con esas mismas tasas impositivas, pues se recauda más. Una cosa muy sencilla. Por lo cual, de lo que se trata es cómo conseguimos que a la gente le vaya bien en un país. Y eso es también sencillo. ¿Alguien conoce un país donde le vayan mal a las empresas y a la gente le vaya bien? Un solo país. No hay ninguno, no existe. No existe. Fastidiando a las empresas no le va mejor a la gente. A alguna gente sí le puede ir bien, si se dedican profesionalmente a cómo fastidiamos a las empresas y consigo votos, y a ellos les puede ir bien. Pero fastidiando a las empresas, a nadie le va bien, porque las empresas y los ciudadanos, su destino va junto, va unido, va unido. No es un tema de que si a uno le va bien, al otro le va mal. No, si a uno le va bien, arrastra y a ambos les va bien. Luego, eso es lo importante. Y hay una medicina, posiblemente es muy simple, pero es una medicina que generalmente resuelve casi todo, que es el crecimiento económico. Si se consigue crecimiento económico, se reduce el paro. El paro es lo que genera la desigualdad. Todos los índices de desigualdad que existen en España tienen una causa, que es el paro.
Luego, si conseguimos crecimiento económico, se reduce el paro. También se aumenta la caja de la seguridad social. También se reduce el déficit, un déficit del nuestro muy alto, que debemos desantiguarnos todos los días, porque el día que incrementen los tipos de interés vamos a tener un problema de país tremendo. Y también, si se genera crecimiento económico, habrá más dinero para infraestructuras. Luego, realmente todo el enfoque que se debería de tener en una sociedad para que vayan bien sus ciudadanos es cómo generar crecimiento. No digo que sea la única, pero es la medida más importante que hay para generar bienestar. Y, lógicamente, ¿cómo se genera crecimiento? ¿Cómo se consigue ese crecimiento? Pues es sencillo, simplemente cuando haya gente que quiera venir aquí a invertir, o la propia gente españoles que quieran invertir en España. En vez de fuera, hay gente de fuera que quiere invertir en este país. Y para invertir se necesitan cosas pues, relativamente simples. Uno puede hacerse en estos momentos un listado desde estabilidad política, desde seguridad jurídica, desde una fuerza laboral formada, etcétera, etcétera. Unos impuestos razonables, un precio de la energía razonable, todo ese tipo de cosas. Luego, todo ese tipo de cosas son las que tienen que estar en el programa electoral de un partido que quiera el bienestar para los ciudadanos. Y todos los partidos que no tienen ese tipo de cosas, pues pueden resultar un peligro para ello. Yo no sé si las cosas estas que comento son a lo mejor excesivamente obvias para esta audiencia, pero no me canso yo de remarcarlas, porque a veces me encuentro con gente que no entiende cómo funcionan estas cosas y hay demasiadas ocurrencias hoy en día y en política. Yo no sé si soy de derechas o de izquierdas, eso os lo digo y tal, sinceramente. Yo lo que creo es que lo importante es cómo resolvemos problemas de la gente y cómo ponemos este país con reformas pues, hacia adelante. Yo he estado siempre siendo una persona bastante contracorriente. Es un milagro que haya estado 36 años en Coca-Cola, porque me deberían de haber despedido como unas 200 veces. Yo soy firme, convencido de la desobediencia. Es decir, la desobediencia ha sido siempre el motor. Cuando alguien ha desobedecido, se ha arriesgado a fallar, pero también se ha arriesgado a encontrar unas nuevas vías para hacer las cosas. Cuando desobedeces y las cosas te salen bien, es cuando empiezas a ser promovido. Pero, lógicamente, cada vez que desobedeces, estás poniendo tu cabeza en riesgo. Yo le he puesto muchas veces, pero afortunadamente pues las cosas nos ha ido bastante bien. También, por otra parte, siempre he sido un convencido de que todos algún día vamos a ser despedidos, no los que sois propietarios de vuestras propias empresas. Y lo que merece la pena es ser despedido por tus propios errores y nunca por los errores de otros. En este caso, yo trabajé durante 3 años en Alemania, luego dejé Alemania y al cabo de unos años la compañía puso al equipo alemán en lo que llamaban en 60 días. Es decir, cada 60 días un grupo de gente de Atlanta aterrizaba en Alemania para revisar los planes de mis excompañeros alemanes. Se los revisaban, por lo cual los compañeros alemanes cada 60 días, en vez de trabajar, estaban preparando presentaciones para estos americanos que desembarcaban cada 60 días. Por supuesto, no consiguieron mover el negocio hacia arriba. Por supuesto, los americanos cada vez que llegaban decían eso no, haz las cosas de otra manera. Por supuesto, el negocio siguió sin levantar cabeza y adivinar quiénes fueron despedidos. Los alemanes, no los de Atlanta. Por lo cual, siempre, muchas veces es mejor arriesgarse y decir, bueno, voy a ser despedido por lo mío, por mis errores y no asumir los demás. Yo tengo ideas, he hecho un libro porque cuando terminé en agosto me recluí en Lisboa para escribir un libro que he publicado. Ayer estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid copias de ellos. Es un libro de dirección y es un libro que más o menos viene a decir las cosas contrarias a lo que se suele decir en la empresa. Por lo cual esto de que digo no pretendo convencer a nadie de nada, menos hacerles dudar de lo que creen, es que es un libro simplemente para estimular eso. Es un libro donde, por supuesto, digo cosas como que la misión de los directivos no es motivar a los equipos, no es motivarles. La misión de un directivo no es motivar al equipo. Su misión es no desmotivar al equipo, que es muy distinto. Porque si tu misión fuera motivar al equipo, imagínate que llegas por la mañana a la Gaceta
y tienes a todos los redactores ahí tumbados. Estoy esperando a que venga el jefe porque hoy no me siento con muchas ganas de trabajar. Y entonces tú vas ahí a hacer títeres y a motivarles. No. Motivados tenemos que venir todos de casa. El directivo como los empleados. Y lo que es muy importante es que el directivo, en el transcurso del día, no desmotive a los equipos. Y muchas veces los directivos, sin saberlo, por su actitud, por sus gestos, por lo que sea, pueden ejercer esa labor de desmotivación. También hay cosas en el mundo de la empresa que yo pienso que están sobrevaluadas. Esto del error, del culto al error. Bueno, me he equivocado, pero he aprendido mucho del error. De esto se está hablando continuamente. Y yo llego a un momento en que estoy un poco cansado de esto. Tenéis hijos vosotros, muchos de vosotros, supongo, en edad de conducir. Si le dejáis el coche a vuestro hijo y vuelve con el coche roto, ¿qué le decís? Le dais unas palmaditas. Uy, lo que tienes que haber aprendido de este error. Bueno, montáis seguramente una bronca y le decís, no me vuelvas a coger el coche. Y aprendes con el coche de un amigo tuyo, lo que sea, pero no con el mío. La verdad es que cuando se comete un error, todos estamos acostumbrados a analizarlo, aunque sea por las causas no debidas, es decir, por las causas de voy a tratar de entenderlo a ver a quién he hecho la culpa o a ver si he hecho la culpa a elementos externos. Pero uno, por lo menos, cuando comete un error, se preocupa de entenderlo un poco, aunque no sea por la razón adecuada. Sin embargo, cuando uno tiene un éxito, nunca trata de aprender por qué lo ha tenido. Se lo echa a su crédito personal y sigue hacia adelante. Por eso nunca aprendemos de los éxitos, que es de lo que hay que aprender, no tanto de los errores, sino de los éxitos. Y por eso es tan difícil repetir los éxitos. Yo hay un montón de cosas desde el punto de vista empresarial que he recogido durante muchísimos años y que he compartido. Pero hay cosas que especialmente me interesan. Y vosotros aquí, que estoy ahora con ejecutivos de compañías, creo que es importante. Es lo que yo llamo la tercera ola de la transparencia. Cuando yo empecé a trabajar hace ya bastante tiempo, las empresas solamente hablaban de sus productos. Si uno hacía zapatos, pues toda la comunicación y tal era sobre los zapatos, de la calidad, cómo lo tienes bien hecho, cómo están de bien cosidos, los resistentes que son, etc. Y cuando la sociedad trataba de decir, oiga, pero cuénteme algo más de su empresa, la reacción del empresario era, cuidado, esto es un tema privado. El que quiera saber cosas de mi empresa, que compre acciones y se siente en el Consejo de Administración, porque la empresa es un asunto privado. Yo esto lo he vivido. Lógicamente, cuando en el 70 y tanto, 76, o en el 96, cuando Nike tuvo este problema internacional, que le pillaron con trabajo infantil, que realmente no era de Nike, lo tenía subcontratado con unas empresas productoras en Pakistán, pues fue un escándalo tremendo y hizo un punto de inflexión. Y entonces ya la gente entendió, todos los empresarios, que no solamente había que ser transparente con tu producto, sino también transparente con tu empresa, cómo fabricas, tus estándares, etc. Y fue a raíz de esto que muchas empresas empezaron todos estos procesos del mission statement, de los valores de la empresa, etc. Y en los grandes halls de las casas matrices, grabados en mármol, estaban frases pues, muy bonitas que decían: estamos aquí para generar valor para nuestros clientes, para nuestros stakeholders, nosotros somos muy buenos y nuestros valores pues, son tal, bla, bla, bla. Todo ese tipo de palabrería que hacían las compañías. Pues eso se ha caído bastante. Yo te he recogido, porque soy muy curioso, los mission statements preciosos de compañías que si los leéis decís, ¡qué maravilla! Pues bueno, una de ellas era Lehman Brothers. El otro es el mission statement de Madoff, que está actualmente en la cárcel. Tenéis que ver el mission statement que tenía Weinstein, este hombre que fue el precursor del Me Too, del movimiento Me Too. Es decir, todo este tipo de statements no significan nada porque los valores no los tienen las compañías, los tienen las personas. Por lo cual, la tercera ola de transparencia es, no me cuente usted cuáles son los valores de su compañía, yo quiero saber cuáles son los valores del primer ejecutivo. Porque lo otro es simplemente un rótulo. Se dice en Estados Unidos en la actualidad, en la vida laboral de una persona, cambias de oficina, de empresa, 17 veces.
posiblemente se cambie más en el futuro. ¿Creéis vosotros que una persona que cambia 17 veces de compañía cambia 17 veces de valores? Los valores se adquieren a muy tierna edad. Y por eso llega un momento en que la sociedad va a empezar a tratar de conocer no solamente lo que dicen las compañías, que son sus valores corporativos, sino los valores de los primeros espadas que dirigen esas compañías. ¿Y cuál es la respuesta cuando yo comento estas cosas? Cuidado, esto es un tema privado. Lo mismo que se decía antes. Sí, es un tema privado, pero creo que quien quiera ser primer ejecutivo en el futuro va a tener que estar dispuesto a ser más transparente. Es algo incómodo, pero bueno, supongo que por ello también se les paga. Una pregunta que me suelen hacer, porque bueno, el tema de dar el paso a la política, digo, bueno, no debería de resultar tan extraño que un profesional esté sentado en el hemiciclo, en el Parlamento, porque de hecho, si recordáis, en el 78, las Cortes entonces las constituyeron prácticamente todos profesionales, porque la mayor parte de gente entraba en la política desde sus profesiones, arquitectos, médicos, etc. Muchos de ellos habían ejercido la política en la clandestinidad. Realmente había poca gente que fueran profesionales de la política. Hoy en día nos encontramos en el Parlamento lleno de gente que ha hecho de la política su profesión o profesores de algunas universidades, profesores de políticas, que creen que como ellos son profesores de políticas, los sillones del Congreso de los Diputados les pertenecen. Pero ellos son los intrusos, porque realmente esos sillones nos pertenecen a todos y tenemos absolutamente el mismo derecho a estar ahí para tratar de hacer cosas buenas por nuestro país. Yo he animado, cuando el día que me presentó Albert Rivera en Toledo, yo animaba a la gente, a todos los profesionales, que se involucren en la política. Da igual el partido que sea, yo no hago proselitismo, pero oye, que entren en el PSOE, que entren en el PP, que entren donde quieran, pero cuantos más profesionales, yo creo, existan en la política, yo creo que va a ser mejor para ella y va a ser mejor para todos y para el país. Me pregunta la gente que por qué concretamente entro en Ciudadanos. Y esto es un tema curioso, esto es una manera de cómo yo lo pienso para mí, y algunas veces lo he compartido con gente de Ciudadanos, y bueno, es mi punto de vista porque yo soy independiente. También esto no sé si os lo he dicho, sigo siendo, perdón. Y resumiendo, os comento ese proceso. Yo soy una persona realmente que ama la libertad. Para mí la libertad es un valor fundamental y tengo entre esos valores fundamentales la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades. Es muy importante cuando hablo de igualdad, cuando digo de oportunidades. ¿Por qué? Porque si uno cree firmemente en la libertad, uno puede ejercer esa libertad para trabajar a lo bestia, para estar dedicando, porque es su decisión, pues 12 horas al día, lo que sea, sábados, domingos, lo que sea. Es muy legítimo. Y también uno puede utilizar la libertad para llevar una vida más cómoda, menos estresante y más confortable. Y es también legítimo. Yo no critico eso, porque creo en la libertad. Lo que yo defiendo es que esa segunda persona no puede luego querer vivir igual que la otra, probablemente. Entonces, la libertad es algo muy importante, pero cada uno tiene que ser responsable de esas decisiones que toma en libertad. ¿Por qué decía igualdad de oportunidades? Porque la generación posterior a cada una de estas personas no es culpable de las decisiones de sus padres, por lo cual, de nuevo, hay que resetear de alguna manera, y esa igualdad de oportunidades sí se tiene que dar. Pero mientras exista libertad, también va a existir desigualdad derivada de las distintas elecciones. Y yo creo en eso. Y cuando analizo un poco el concepto de la libertad, a veces de la derecha en nuestro país, he visto algunas cosas. A veces en la libertad económica, que es donde se centra generalmente ese respeto, se han producido a veces demasiados casos, más que de libertad económica, de capitalismo de amiguetes en muchas ocasiones. Y eso es para mí criticable.
Y también cuando nos referimos a las libertades del individuo, también en este grupo, pues siempre se ha ido un poquito más reacio hacia determinadas situaciones, como los matrimonios de personas del mismo género y tal. No digo que hubiera habido una oposición, pero nunca ha habido tanta alegría yendo y caminando en esa dirección. Por otro lado, siempre que he mirado a la izquierda, en lo que se refiere a libertad económica, inexistente. Generalmente es intervencionismo. Se piensa que el empresariado es intrínsecamente malo, que hay que controlarlo, que hay que vigilarlo, etc. Y cuando se van a las libertades individuales, yo he visto que en la izquierda realmente no existe ese amor por la libertad del individuo. Existe mucho dogmatismo, existe una cierta teocracia de lo políticamente correcto. Es decir, se cree en el feminismo, pero el feminismo tal y como lo definimos. El último manifiesto del 8 de marzo era: para ser una buena feminista tienes que ser anticapitalista. Entonces dices, bueno, ¿cómo se come esto? Entonces, todo ese dogmatismo tampoco a mí me ha parecido una gran defensa de la libertad. Y entre ambos, pues siempre he pensado que la opción, por el momento, yo os digo, soy independiente, pero bueno, dentro de Ciudadanos he visto una gran defensa de lo que son las libertades individuales, asimismo como las libertades individuales y las económicas. Individuales, hay un tema muy curioso aquí. Y termino solamente con esto, porque es para mí lo que llamamos en Estados Unidos un proof point de ello. Y es lo de la gestación subrogada. Lo de la gestación subrogada es el gran espejo que en estos momentos Ciudadanos está poniendo delante de la izquierda. ¿Por qué? No es una necesidad. Seguro que aquí no hay nadie en estos momentos que esté diciendo es que necesito utilizar esa libertad porque necesito ahora tener un hijo por gestación subrogada. No es un gran problema. Pero lo importante de ello es que si decimos que alguien es dueño de su cuerpo y si aseguramos que no hay explotación porque no hay un intercambio económico, porque es altruista, ¿por qué el Estado le tiene que decir a alguien que no puede hacer determinada cosa? Es decir, hay gente que piensa que una chica de 16 años puede abortar sin permiso de sus padres y es legítimo. Y también es legítimo que yo, por ejemplo, pueda donar un riñón de mi propio cuerpo a un hermano mío, pero que, sin embargo, mi hermana o mi madre quisiera gestar para un sobrino que no puede tener hijos o una sobrina, el Estado tiene que decir que no, repito, sin que haya transacción económica, que sea de forma altruista y que no haya explotación. ¿Por qué? ¿Por qué ese ataque a la libertad? Vuelvo a decir lo mismo, no es que sea un gran problema la gestación subrogada, pero es un ejemplo de cuánta hipocresía hay cuando se habla de la libertad de los individuos. Y en este sentido, para mí también me parece pues, un tema clave. Simplemente deciros que estoy aquí para tratar de poner mi experiencia y mis conocimientos al servicio de mi país. No vengo a beneficiarme de entrar en política, vengo a perjudicarme, no vengo a solucionar mi vida, vengo a complicármela, pero estoy muy orgulloso del paso que he dado. Muchísimas gracias. Muy buenas. Bien, entre las preguntas hay una general sobre la imagen de España y le piden que nos diga qué acciones de marketing haría Marcos de Quinto desde el Gobierno de España para conseguir unir a los españoles en el concepto de Estado, de nación, de sentirse españoles, que es un sentimiento que parece que está en crisis en algunas regiones. Wow. ¿Algún lema así no. a bote pronto? Bueno, aquí podría dar una conferencia. La única cosa que yo mantengo, yo soy patrono del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York. No es una sociedad española, es una sociedad neoyorquina, altruista, que se creó en los años 50 para potenciar la imagen de España. En estos momentos yo estoy intentando darle la vuelta en muchos aspectos y tratando de centrarnos ahora en estos momentos en los temas de la historia. Es un tema que a mí me apasiona, porque para empezar es cómo podemos empezar a cambiar la imagen de España que puede existir pues, en Estados Unidos y tal. Os cuento una cosa muy rápida, porque es una anécdota divertida, pero bueno, los norteamericanos generalmente piensan que ellos
empezaron desde la costa este a avanzar hacia la costa oeste, se encontraban con salvajes, que ellos fueron expulsando esos salvajes y conquistando todo ese territorio. Y entonces ellos fueron pioneros y fueron de alguna manera conquistadores. Todo eso es falso. Y cuando yo hablo con los norteamericanos les digo, ¿sabéis que Jerónimo, el indio Jerónimo, hablaba perfectamente español? Y me dicen, ¿qué? Y digo, sí, Jerónimo era un apache vendoca. Los apaches vendocas en 1700, antes de que Jerónimo naciera, habían pedido al virrey de España protección y que le diera territorios. 1710, porque el 52% del territorio norteamericano era español, pertenecía al virrey de España. Entonces, ellos tenían tierras dadas por el virrey de España. Esto es espectacular. Y, sin embargo, cuando después de la guerra de independencia de México y la guerra de Norteamérica con México, fueron los norteamericanos que empezaron a expulsarlos. Pero, lógicamente, hablaban español y tenían caballos españoles, los indios. Y es algo alucinante. El coronel Medley cogió y los empujó hasta California y allí los masacró. Ha salido un libro en 2016 de un estudioso norteamericano que cuenta esa masacre. El coronel Medley tiene estatuas en California, en las calles, y sin embargo, gente, universitarios de California, tiran las estatuas de Fray Junípero Serra y de Cristóbal Colón. Esto es una vergüenza. Pero es que esto no lo sabemos ni los españoles. Pero también, por otra parte, curioso, en 1510, Fernando el Católico, en 1510, autoriza los matrimonios mestizos. Los ingleses nunca admitieron los matrimonios mestizos. Y es hasta 1964, que el Congreso norteamericano declara ilegal que haya leyes estatales en los estados norteamericanos contra los matrimonios mestizos. Quiere decir que en 1964 en Estados Unidos todavía había estados que tenían leyes prohibiendo los matrimonios mestizos. Fernando el Católico, 1510. Pero bueno, si nosotros mismos no somos conscientes de nuestra historia, cuando no han venido los anglosajones a desarrollar los derechos civiles, nosotros mismos tenemos una historia maravillosa, pero la ignoramos, ¿cómo vamos a conseguir que exista ese respeto? Y yo creo que lo que empieza es a cambiar un poco todo este tipo de cosas para que tengamos ese orgullo de país que nos falta, porque tenemos un país maravilloso y una historia maravillosa, y aquí, sin embargo, lo moderno ha sido decir que nuestro país no es una democracia y que encima nuestra historia es una tontería. Lo que hizo Magallanes, que Magallanes es como Messi, que aunque fuera de origen portugués, siempre estuvo aquí en España, porque los portugueses incluso trataron de boicotear la vuelta al mundo de Magallanes, que terminó Elcano. Si nosotros fuéramos norteamericanos, esto es como el ponerle el pie en la luna. Magallanes sería como Armstrong y estaríamos orgullosos de ello, pero somos un país en ese sentido muy especial y yo creo que eso es lo que nos tenemos que hacer mirar. Perdonad hoy el que me haya enrollado, pero me habéis tocado mi fibra sensible. Hay un organismo gubernamental que se llama Marca España, yo no sé si conoce su funcionamiento y tiene algo que sugerir. Mira, me parece, bueno, Marca España me parece que estuvo muy mal manejado, pero en apoyo de quienes llevaban Marca España es que no tenían presupuesto. Ahora no se llama Marca España, ahora se llama España Global o algo, y sí tiene presupuesto y no ha mejorado nada. Aquí hay un tema muy importante de marketing. Tú primero tienes que saber qué producto vendes, qué es España, y luego utilizar a la gente famosa para que vendan el producto. Cuando tú no sabes cuál es el producto que tienen que vender, ellos acaban siendo el producto. Entonces, ¿qué es España? Pues tenistas, baloncestistas y cocineros. No, España no es eso. Ellos son los que tienen que vender España. Pero ¿cuál es esa idea de España? Cuando no hay producto, ellos acaban siendo el producto. Hay una pregunta en referencia a algo de lo que nos ha hablado antes. Dice, en su opinión, ¿cómo se podría evitar que una persona que nunca ha gestionado una empresa pueda ocupar la dirección de empresas públicas sin tener preparación ni información, teniendo en cuenta que algunas de estas empresas son estratégicas para el país? Es decir, esa idea que ha expresado antes, ¿cómo se puede llevar a la práctica? Nosotros en el programa electoral teníamos un proyecto ley antidedazo. Disculparme que comente aquí algo. Hay algo que a mí personalmente me aburre mucho, que es eso de derechas e izquierdas, porque al final es moverte en una línea con la que se nos ha engañado mucho tiempo. Derechas e izquierdas, derechas e izquierdas. Lo que necesita este país es otra cosa, es hacer transformaciones. Entonces, si os fijáis,
Para mí, lo que ha pasado en los últimos 40 años ha sido que se han cambiado el volante del mismo coche entre PSOE y PP. Ahora llevo yo el coche, al cabo de 4 años, oye, ahora me toca a mí llevar el volante, ahora tú te sientas aquí. 8 años, cambian de repente. Pero, de hecho, ganara quien ganara, las cosas han seguido bastante parecidas, porque ganara quien ganara, ganaban los nacionalistas, porque ya fuera el PP o ya sea el PSOE, les daba el cuponazo, les daba más prebendas para que les apoyaran. Ganara quien ganara, se repartían en el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez me tocó uno más a mí, otro menos a ti. Ganara quien ganara, colocaban a los amigos en las empresas públicas. Ganara quien ganara, es decir, todo ha sido lo mismo. Y llega un momento que lo que hemos querido es decir, yo no quiero el volante, yo quiero parar el coche, abrir el capó y cambiar las piezas para conseguir los próximos 10 años llegar a otro sitio. Por eso pedíamos un corte en la ley electoral con el 3% para aquellos partidos nacionalistas que no alcanzan más del 3%, que se vayan al Senado, pero que no estén en el Congreso, que el Congreso está para ponerse el sombrero de España, no para defender tus intereses particulares, sino el de todos. Habíamos dicho ley antidedazo para impedir precisamente esto, que se vaya por mérito. A mí me da igual qué simpatías políticas pueda tener el presidente de Correos. Lo importante es que sea bueno, que gestione bien. Pero, lógicamente, si tú llegas a una empresa que está en pérdidas y lo primero que haces es subir el sueldo a todos un 22%, no sé cuánto subió, oye, pues vas a ser una persona muy popular. Pero es que cualquiera de ustedes hace eso en su empresa, así se va el país. Esto es lo importante. Y esa ley antidedazo, esa ley de tener a la gente por mérito, es muy importante. Y con el Consejo General del Poder Judicial lo mismo. Decíamos, oye, que cambie el sistema de elección e incluso el fiscal general del Estado, que aunque sea propuesta del Gobierno, sea ratificado en el Parlamento y además sea por un periodo de 6 años, para evitar que sean 4 años, etc. Pero esos son cambios. Y esos cambios no los ha hecho ni el PSOE ni el PP y tuvieron mayoría absoluta para haberlos hecho en su momento. Entonces, yo creo que en estos momentos lo importante es qué transformaciones necesitamos para el país y no tanto ese juego de si derechas, izquierdas, derechas, izquierdas. Si va a dar igual, van a ganar siempre, la banca siempre gana, ganan los nacionalistas, punto. Preguntan también cuál sería la primera medida que tomarías si tuvieras esa responsabilidad. Cambiar el colchón. Es fundamental, ¿no? Para atraer empresas e inversión a España. Pues muy sencillo. Fabricantes de colchones. Pues muy sencillo. Es que no hay que inventar nada. ¿Por qué están en Londres la mayor parte de sedes de multinacionales? Que ahora hay una oportunidad, porque muchas de ellas ahora se tendrán que mover de Londres. ¿Pero por qué están? Son temas impositivos. Porque, por ejemplo, para los ejecutivos, y lo conozco muy bien, entre lo que es tener a un ejecutivo extranjero o un expat en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, o tener a un expat en Londres, es tremendo. El alquiler de la casa y el colegio de los niños, que la empresa se lo tiene que pagar, es tremendo. Luego, ¿por qué sucede eso? Pues porque las empresas tienen unas ventajas fiscales y unas facilidades que son muy distintas a las que nos podemos encontrar aquí. Pero Portugal lo está haciendo muy bien y en Lisboa hay un gobierno socialista y lo está haciendo muy bien. Luego, yo creo que el único tema es decir, por cómo podemos atraerlas. No hay que inventarse. Es quién las está atrayendo y por qué las está atrayendo. ¿Podemos replicar ese modelo? Sencillo. Ha sido presidente de Coca-Cola en España y Portugal. ¿Aquí se pagan muchos impuestos o se pagan poco las empresas? Porque ahí hay un debate. Hay quien dice que es que se paga muy poco por el impuesto de sociedades, otros que es excesivo. Las empresas, aquí hay dos cosas. Es decir, las empresas actúan de la manera más inteligente que pueden dentro de la legalidad. Y es lo mismo que las personas. Entonces, si uno se hace la declaración de la renta y de repente ve que por tal cual trata de adquirir todas las desgravaciones que uno pueda, eso es legítimo. Las empresas dentro de Europa hacen exactamente lo mismo. Luego, a una empresa no se la puede culpabilizar de tratar de optimizar sus impuestos. Incluso hay empresas que tienen más facilidades dentro de España de estar radicadas en el País Vasco que en otros sitios, porque existe la competencia fiscal. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo lo que me encantaría es que en Europa hubiera una armonización fiscal y que hubiera una armonización fiscal incluso dentro de España. Pero eso es un hecho. Entonces, una vez que existen esas ventajas, ¿qué le vas a decir a tu director financiero? No las utilices, mientras sea dentro de la legalidad. Ahora, yo espero que lógicamente hubiera una armonización fiscal. Es decir, el caso de Irlanda
pues tiene unas ventajas fiscales respecto a muchos otros países de la Unión Europea. Pero bueno, pues es un tema que la Unión Europea tiene que resolver. Preguntan también qué opina... Sí, en este mismo sentido. Es decir, si en un banco, aquí en España, te está dando uno un mayor tipo de interés que el otro o lo que sea, tú cambias tu cuenta corriente a ese banco. En principio, si es sostenible y no es una oferta puntual. Entonces, nadie te puede acusar de nada. Tú simplemente estás tratando de maximizar en estos momentos pues tu renta. Preguntan también qué opina de los partidos que dicen en campaña una cosa y después hacen otra o que mienten descaradamente durante la campaña. ¿Está de acuerdo con que sea perseguible la mentira judicialmente como está ocurriendo en Inglaterra? Sí, esto es un tema muy curioso. Yo he sido vicepresidente de la Academia de Publicidad. Aquí hay un tema muy curioso. La publicidad por ley no puede mentir. No puede mentir. Si yo digo que bebiendo Fanta te crece el pelo y pongo anuncios de que bebiendo Fanta te crece el pelo, cualquier persona que se tome un montón de Fantas y vaya con ese anuncio a un juzgado diría, mire, esto es lo que dice el anuncio, he tomado tantas Fantas y sigo sin que me crezca el pelo. Nosotros tenemos una sanción, una multa y somos condenados. Porque la publicidad actúa como un contrato. Lo que alguien dice en un anuncio actúa como un contrato. Esto me parece una maravilla. Por cierto, el contenido no. Si en un programa matinal, una presentadora o en una columna de opinión alguien te dice que hay una universidad viendo que, con datos esperanzadores de que bebiendo Fanta te crece el pelo, eso está amparado por la libertad de expresión. Quiere decir que los contenidos pueden mentir, pero la publicidad no. Curiosamente, la gente da más seriedad a los contenidos que a la publicidad. Pero lo más interesante de todo es que cuando se hizo la ley de publicidad, los políticos excluyeron de la ley de publicidad la publicidad política. Quiere decir, es la única exención donde no está sometida a ese tipo de contrato. Los propios políticos la excluyeron. Hay un tema interesante aquí. Hay un tema lógico, es decir, cuando un partido tiene algo en un programa y, lógicamente, luego no tiene la capacidad de gobernar porque tiene que hacer un pacto, etcétera, pues eso queda distorsionado. Efectivamente, yo prometí esto, pero como yo ahora tengo que gobernar en coalición, etcétera, no puedo cumplirlo. Lo que es sangrante es cuando un partido tiene mayoría absoluta y sí puede ejecutarlo y entonces no lo cumple. Eso es lo que es para mí un problema que habría que hacérselo pensar. No creo tanto de que sea denunciable. Lo importante sería que en una sociedad de gente responsable la propia ciudadanía se lo hiciera pagar, no votándole en el futuro. Pero aquí todavía no hemos llegado a ese nivel, pero sería lo lógico. Otro tema que ha salido también durante su intervención, preguntan qué opina de la decisión del Gobierno de obligar a las empresas a que fichen sus trabajadores en todas las empresas, una medida generalizada. Bueno, aquí yo estoy absolutamente desconcertado con ello. Yo entiendo que pueden existir determinado tipo de puestos de trabajo que a lo mejor sí sea necesario para que no se cometan abusos, etcétera. Pero yo he trabajado con gente donde mi equipo, dentro de Atlanta, ya no digo mundial, donde tenía la mitad de la gente haciendo teletrabajo, funcionando en sus casas. Entonces, cuando estamos hablando de conciliación, hay gente que se puede ajustar mucho mejor, diciendo, oye, yo trabajo ahora en este momento, trabajo ahora fuera, tal, mientras esté realizando mi trabajo, dando a la gente ese sentido de la responsabilidad, que además es hacia donde vamos en el futuro, es decir, cuando la gente va a ser más trabajo autónomo y tal. Entonces, tener esa regresión, imagínate, pues una señora que en estos momentos puede estar haciendo teletrabajo, que puede decir, hoy vengo, mañana no vengo porque te quiero cuidar determinadas cosas, un padre también, con hijos y tal, y sin embargo empezamos ahora a colocar este tipo de reglas. Yo creo que debería de haber sido algo más para analizarlo. Y no sé, yo creo que a lo mejor muchas veces el Gobierno lo que debería hacer es empezar a probar sus ideas dentro del propio Gobierno, es decir, con funcionarios, por ejemplo, y tal, y que haya realmente... y una vez que demuestren que todo esto funciona, pues entonces ya que lo vayan a la empresa privada. Pero es como que siempre la empresa privada es como muy mala y voy a hacer determinadas cosas y yo creo que eso deberían de probar
cuando hablan también esto, pues oye, de los consejos de administración, que me parece muy loable direccionalmente, pero imponer cuotas, pues las podría imponer en la Junta de Jefes de Estado Mayor, por ejemplo, en determinado tipo de sitios también, pero no, es siempre de cara afuera. Pero bueno. Hay aquí una pregunta ingeniosa, yo creo que es ingeniosa más que... A ver. Digo ingeniosa porque igual se merecía algún premio. Digo, si realizamos un paralelismo entre empresa y gobierno en cuanto a la gestión, entonces defender la desobediencia puede entenderse como defender también la independencia. Vale, vamos a ver. Es un salto importante. Una cosa es la desobediencia dentro de directrices y dentro de la ley, y otro tema es el saltarse la ley. Es decir, yo puedo desobedecer dentro de Coca-Cola pues una determinada dirección para en vez de ahí, y otro tema es coger yo una pistola e ir a robar la fórmula secreta. Eso no es desobediencia, eso es gangsterismo. Entonces, pero de todas maneras, ¿quién ha hecho esta pregunta que tiene premio? A ver, ¿de quién era esta pregunta del paralelismo? Nadie. ¿Hay un autor para esta pregunta? Ahora va a salir muchos padres. Si realizamos un paralelismo entre la empresa... ¿Hay un libro de premio? Bueno, si alguien no lo quiere decir, luego se lo damos aquí. Eso. Se lo entregamos después al finalizar el acto. ¿Hay más preguntas? Preguntan, ¿por qué crees que las obviedades que has ido explicando y el sentido común están tan poco presentes en el mundo de la política? Yo hay una... Es decir, iba a decir, los políticos son tontos, Sí. es la conclusión. No. Aquí hay unos cuantos que nos consta que no. No, hay una cosa que yo comento en marketing. Yo digo, las emociones nos mueven y las razones nos justifican. Es decir, uno se va a comprar unos zapatos, es un tema emocional, y se compra unos zapatos carísimos. Y luego, posteriormente, una vez que ya los ha comprado, empieza a decir, bueno, es que estos son más resistentes, aunque me hayan costado más caros, estos seguro que me van a durar más. Entonces uno empieza ya a meter temas racionales para justificar algo que no has hecho racionalmente. Y en la política yo creo que también se da mucho este fenómeno. La gente vota todavía, yo creo, la gran mayoría emocionalmente. Vota unas siglas, a lo que han representado, una historia, toda esa iconografía. Y luego, posteriormente, utiliza razones de manera selectiva para apoyar lo que votaste, ¿eh? Entonces, la gente se lo acaba creyendo. Pero hay un montón de cosas que son absolutamente que no concuerdan. Pero ya te digo, el tema emocional es muy fuerte, por eso cuando antes siempre que hay elecciones, pues se tiene que remover el tema de Franco, se tiene que tal, porque son cosas que funcionan, son estímulos y entonces al final la gente vota, ¿eh? Y ya luego posteriormente dices, bueno, voy a ver qué de cosas hay racionales que me interesan para apoyarme y justificarme. Y eso pasa consciente e inconscientemente, pero mucho. Y yo creo que sería muy importante que la gente se autoanalizara y que fuera viendo estas cosas pues más seriamente. Yo creo que hace falta mucho más formación, y formación económica y formación política seria, no manipulación. De eso nos sobran. Hay una pregunta un poco general, ¿cuáles son las claves para que una empresa llegue al éxito? Yo tenía interés también saber cuál es la diferencia entre una empresa en España y una multinacional norteamericana para un ejecutivo. Esa libertad para desobedecer y para equivocarse que usted, que has gozado en Coca-Cola, ¿lo hubieras tenido en una empresa española? No creo. Bueno, a mí me preguntan muchas veces el ejecutivo español. Y yo siempre digo que yo no soy nacionalista, creo que lo habéis notado ahora, ni siquiera nacionalista español en ese sentido. Yo no creo que exista el ejecutivo español, porque lo único que tenemos en común los ejecutivos españoles es que hablamos muy mal el inglés, con acento, que nos gusta la tortilla de patata y tenemos el pasaporte español. Lo que te hace más es en qué empresa te has desarrollado. Y entonces un ejecutivo español que se ha desarrollado en una empresa americana creo que es muy distinto a un ejecutivo español que se ha desarrollado en una empresa francesa o en una empresa japonesa. Y también en dónde está. Es decir, yo me he desarrollado en una empresa de productos de consumo de alta rotación muy competitiva. Un español que se ha desarrollado en banca posiblemente también tenga como una visión distinta. Luego yo lo que creo es que la patria no es si eres español o lo que sea, la patria es la juventud y no es una tontería. Yo no sé dónde habéis nacido muchos de vosotros,
dentro de España. No sé dónde habéis nacido, pero si yo os digo, ¿sabéis lo que es un bolígrafo Bic y una cassette? ¿Y para qué sirven las dos cosas? Para rebobinarlo. Vale, pues esa es nuestra patria. Yo me siento compatriota vuestro, y si sabéis quiénes son los pecos, también algunos, ¿no? Pues entonces yo me siento compatriota porque hemos compartido cosas en la juventud. Pero yo, una persona que haya nacido donde yo he nacido, en el mismo sitio, un chico de 16 años, es que no tengo nada que compartir. Por eso muchas veces es más la patria eso que no el tema de si eres español o madrileño o tal. Piden si podría destacar la importancia de la publicidad de imagen y pone el ejemplo de Coca-Cola sigue haciendo publicidad y es de sobra conocida en todo el mundo. Si deja de hacer publicidad, ¿desaparece? Sí, sí. Si uno tiene una valla blanca, de madera blanca, preciosa, pintada, si quieres que siga siendo blanca, la tienes que estar pintando continuamente. El día que dejes de pintarla, se vuelve amarillenta y se cae. Y lo mismo pasa con las marcas. Las marcas las estás pintando continuamente, vienen generaciones detrás y tú tienes que estar siempre ahí. Si eso se cae. Posiblemente no al cabo de un año, no al cabo de 2, pero a 3 años ya sí se caería. Una pregunta crítica. Dice, la prestación subrogada testa nuestra libertad como individuos, pero ¿y la postura de Ciudadanos con otras cuestiones como las terapias alternativas? ¿No debería ser igual fomentar esa libertad para aplicar terapias alternativas? Vamos a ver, cuando hay algo que científicamente no es sostenible y que vive simplemente de hacer dinero con la ilusión de determinada gente, yo creo que debe de ser regulado. Debe de ser regulado. Entonces, cuando se trata de la salud y este tipo de cosas, pues es serio. Hay una pregunta Hay gente que ha muerto sí. con esas terapias alternativas. Mucha gente ha muerto. Ha dejado de tener la medicación y se ha ido a esto. Y bueno, es serio. No podía faltar una pregunta política sobre los pactos. Preguntan aquí, los pactos, algo que está de moda en este momento. ¿Por qué nos miramos el ombligo para decir que no negocio con unos o con otros, en este caso con Vox, cuando lo que interesa es la unión del centro-derecha? ¿Son solo intereses particulares y personales? No. Vamos a ver. A lo mejor lo que interesa es una unión de todo el centro, derecha y izquierda, de todo el constitucionalismo. A lo mejor eso sería muy necesario a toda la sociedad y hacer reformas y hacer cosas. Eso podría ser interesante, pero el tema es qué son las cosas que son posibles en estos momentos. La oposición, a diferencia, no quiero hacer ningún spoiler de lo que pueda estarse decidiendo ahora en estos momentos en Madrid por parte de Ciudadanos, pero el PP es el partido absolutamente preferente para cualquier tipo de pacto y dentro de la fórmula que se hizo en Andalucía. Esto es la posición que se tiene. Y por otra parte, es decir, acuerdos con el PSOE serían muy difíciles porque el PSOE debería de cambiar mucho. Debería de cambiar mucho su fiscalidad, su programa económico, etcétera. Nosotros a nivel autonómico lo hemos dejado muy claro. Nosotros queremos quitar el impuesto de sucesiones, erradicarlo de aquellos sitios donde todavía exista y, por supuesto, queremos compensar las subidas de impuestos de Sánchez pues en el tramo autonómico y compensar esas subidas, etcétera. Hay un montón de cosas concretas. Yo no creo que nadie del PSOE esté dispuesto a hacer eso. Pero bueno, esa es la situación tal como pinta ahora. Vamos a ver. O sea, podría ser posible que alguien dijera del PSOE, oiga, yo quiero hacer exactamente el programa de Ciudadanos. Pues sería una sorpresa, pero bienvenido sea. Se ve 4 años en el Congreso como diputado disciplinado de un partido, cambiando un poco su mentalidad en este caso. Sí, no.
Yo absolutamente, en el Congreso como diputado, no voy a estar votando distinto ni ese tipo de cosas. Yo lo que sí es que dentro del propio partido, pues por supuesto que me preguntan, hablo con la gente y por el momento pues me encuentro muy a gusto. Yo creo que los debates se tienen que tener internamente y luego posteriormente lo que la sociedad pide son partidos serios y formales. Y en ese sentido yo entiendo perfectamente que ese es el trabajo. Pues como estamos sobre la hora que nos habíamos marcado, sí quería pedirle un último consejo genérico, general, para tantos representantes de empresas que tenemos aquí de Salamanca, un consejo sobre publicidad, sobre marketing, qué es lo que tienen que hacer para poner en órbita sus empresas. Pues Es algo muy general, ¿no? No me atrevo, o sea, sería algo realmente aventurado. Yo creo que alguien que no sepa de empresas sería capaz que le den importancia a esa faceta de la... Bueno, yo desconozco cuál es la situación. Yo creo que, por supuesto, el tema de abrirse al exterior y tal, pues es importantísimo, pero es una perogrullada. Y luego, por otro lado, el tema del talento, de incorporar el talento de donde sea, porque en el futuro pues el tema va a ser talento y abrirse al exterior, talento y abrirse al exterior. Pero bueno, eso es muy fácil de decir y luego bastante complicado de ejecutar. Y me da absolutamente vergüenza porque yo he sido un ejecutivo, no he creado una empresa aquí. Seguramente hay gente que ha creado una empresa y me merece mucho más el respeto, gente que la ha creado desde cero y no yo que simplemente durante un periodo de tiempo he administrado una empresa que ya de por sí pues ya llevaba una velocidad de crucero, que le hemos puesto a mayor velocidad, fenomenal, pero ya llevaba una velocidad de crucero. Pero seguramente aquí se han montado empresas desde cero y eso tiene un mérito espectacular. Muy bien, pues Muchas creo gracias. que vamos a agradecer su presencia con un abrazo, con un aplauso. Gracias.